El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Buenas tardes, buenos días, tengan queridos hermanos y hermanas. Misión TV y su servidor les saludan afectuosamente, esperando que Dios los esté colmando de muchas bendiciones, que haya prosperidad, que haya éxito, que haya salud y que pues no tengamos ninguna clase de problemas. Vamos a estudiar la lección número 7, que se titula La Ley y la Gracia, para el día 13 de noviembre. Mire usted, ya estamos a mitad del trimestre. La introducción de la lección de ahora dice que la Biblia dice que cuando Lucifer fue creado como perfecto, hasta que se halló en él, ¿qué cosa, hermanos? La maldad. Fue lleno de iniquidad y pecó. Se enalteció su corazón y se corrompió. Él fue creado perfecto, pero él solo, de manera misteriosa, fue desarrollando esta triste historia del pecado. Si el pecado es infracción de la ley, entonces quiere decir que si el diablo pecó, ya había la ley. Tenemos entonces que pensar que la ley existía en el cielo. Tenemos que pensar entre la gracia y la ley, la justificación. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, y el amor es el principio fundamental de su carácter y es el fundamento de su gobierno. Y como Dios, Él quiere que le retribuyamos ese amor y nos ha creado como criaturas morales, con libertad moral, y esa libertad es inherente al amor. Solo los seres morales la siguen, porque incluso en el cielo, Dios tiene una ley moral para el cielo y para la tierra. Dios tiene una ley moral. No importa si Dios tiene seres morales, Él siempre tendrá una ley moral que los gobierne, y la violación de esa ley moral en el cielo o en la tierra, eso es un pecado. No es diferente en nuestros días ahora. Seguimos desobedeciendo la ley y los 10 mandamientos, y eso es pecado. Y la gracia de Dios nos salva sin las obras de la ley, o sea, nos salva sin la obediencia. Entonces se puede concluir que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice Pablo en Romanos 3:28. Y quiero agregar otro texto en Tito, capítulo 3, versículo 7, dice: para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ya habíamos oído eso, ¿verdad? Sin duda que predicaciones, seminarios, estudios nos habían traído los conceptos que el apóstol Pablo había escrito en sus 14 epístolas. Sin embargo, obedecemos nosotros la ley no para ser salvos, sino por ser obedientes. Dice San Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es la que nos da a saber qué es pecado y si somos pecadores. Jesús mismo dijo: si me aman, guardad mis mandamientos. Nosotros
podemos entender que no solo en el Nuevo Testamento nos habla de la ley y la gracia. Qué alegría que también en el libro de Deuteronomio podemos encontrar ese mismo tema, la ley y la gracia. Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis está ahí narrado, analizado, estudiado el tema de la ley y la gracia. Podría pensarse que en el libro de Deuteronomio hay el tema de la ley y la gracia de una manera objetiva. San Pablo escribió sobre la ley y la gracia, pero también Moisés en el libro de Deuteronomio. Nosotros sabemos que mediante la gracia Dios nos salva. Dios a través de la gracia está haciendo por nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. La gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación de pacto con nuestro Dios. Es lo que trata Deuteronomio. Bueno, en Éxodo dice que Dios hizo libre a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Luego dice que Dios guió a los israelitas hasta el Mar Rojo. Y allí en una encrucijada tremenda, Dios podía haber quitado, desaparecido a la montaña, pero los egipcios iban a alcanzar a los israelitas. Entonces Dios hizo algo maravilloso que no tenía facilidades ni oportunidad para los egipcios. Abrió el Mar Rojo, cruzó el pueblo de Israel en seco, y cuando los egipcios querían cruzar, Dios cerró el mar y entonces los destruyó porque ellos no obedecían a Dios. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara y no fueran atrapados por los egipcios. Dios les dijo: hice lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. Ellos no podían hacer eso, hermano. Nadie lo puede hacer, ni la ciencia más objetiva. Después que Dios abrió el Mar Rojo y pasaron ellos, los llevó al Sinaí. Ustedes saben, y ahí les dio las leyes. Les dio muchas leyes. Y los 10 mandamientos es una ley llamada una ley moral. Para distinguirla entre todas las demás leyes, los 10 mandamientos se le llama la ley moral. Dios les pidió que obedezcan todas las leyes, porque ya eran libres, eran salvos. Usted sabe que Dios le pidió a Moisés que ponga las 2 tablas de piedra dentro del arca, cubierta por el propiciatorio, pero habían otras leyes que fueron escritas en un libro que fueron puestas a un lado debajo del arca. No les pidió que obedezcan y como resultado de la obediencia Dios los iba a liberar o los iba a salvar. En Deuteronomio 10:12 dice que Dios no hizo eso. Dios no los salvó por ser obedientes. Los eligió, los salvó, los liberó y luego les dio las leyes, sobre todo la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral. 40 años después que les dio la ley en el Sinaí, en la frontera para entrar a Canaán, Dios volvió a decirle a los israelitas la historia de su vida, de su peregrinaje en el desierto. Les volvió a pedir: obedezcan las leyes, porque ya son salvos. No iban a obedecer para salvarse, sino porque eran salvos. Dios les pide: obedezcan. Les dijo en Deuteronomio 9:5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora diremos el concepto de Pablo que está en Gálatas 2:21. Dijo Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos vamos a salvar nosotros por nuestra obediencia, entonces ¿de qué sirve la muerte de Cristo? Hermanos, es solo la gracia de Dios la que nos puede salvar. Dice Efesios 2:8,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de ¿quién? Un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La libertad es un regalo de Dios. Y aunque se expresa de diferentes maneras y en diversos contextos, el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia, incluyendo, podemos decir ahora, en el maravilloso libro de Deuteronomio. Sí, en Deuteronomio también se presenta la relación que hay entre la ley y la gracia, pero en un contexto muy peculiar. ¿Qué les pidió que hagan ahí, de ahí en adelante? Pues que obedezcan. Le dijo en Deuteronomio, le dijo, ¿qué te estoy pidiendo yo, el Señor? Yo te estoy pidiendo lo siguiente, que andes en mis caminos, que me ames, que me sirvas y guardes mis estatutos para tu propio bien. Eso es lo que Dios pidió. Nosotros no podemos olvidar el final del versículo 13. Dice, guarda estas cosas, o sea, para que tengas prosperidad. En otras palabras, Dios les está ordenando al pueblo que obedezca, porque eso es lo mejor, es lo que más les conviene a ellos, para que prosperes. La ley a menudo se compara con un seto, o sea, con un muro de protección. Al permanecer nosotros dentro de ese muro, entonces somos protegidos. Los seguidores de Dios están guardados de una serie de males que de otro modo los alcanzarían y los destruirían. En otro lado, dice que la ley es comparada con un espejo. ¿Y para qué sirve un espejo? Solo para mostrarnos cómo está el cabello, cómo está el rostro, cómo está la corbata. O sea, la ley nos indica si estamos bien o estamos mal. Repetidas veces, vamos a la parte del miércoles, que se titula Esclavos en Egipto. Repetidas veces se les recuerda lo que Dios hizo por ellos. No solo en Deuteronomio, no solo en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 16, 1 al 6, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con milagros. ¿Cómo olvidar lo que narra Moisés en el libro de Éxodo? Ya el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 11, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe. Dios por gracia abrió el mar y ellos por fe cruzaron. E intentando los egipcios hacer lo mismo, no pudieron, se fueron ahogados porque ellos no tenían fe. Los 10 mandamientos, queridos hermanos, son las estipulaciones del pacto que Dios ha hecho con nosotros. El pacto que Dios hace tiene esas estipulaciones o esas indicaciones de lo que nos toca a nosotros hacer. La gracia de Dios es la que nos salvó a nosotros del pecado y a los israelitas de Egipto. Nuestro Dios, por gracia, les ofrece descanso de sus obras. Bueno, en la Biblia se narra la historia de muchos personajes que por sus propias obras querían tener prosperidad, bendiciones, la salvación, la salud. Dice la parte del jueves, no es por tu justicia. Después que Dios les recuerda qué hizo con ellos en Egipto, ahora les dice, no es por tu justicia. Sin lugar a dudas, si consideramos quién es Dios, cuán santo es, en contraste con lo que nosotros somos y cuán pecadores somos, tendría que ser necesario un acto asombroso de gracia para salvarnos. Porque si no, no podemos salvarnos. Y así fue. Ese acto de gracia, ¿dónde ocurrió, hermanos? En la cruz. Cuando Cristo, el inocente que había encarnado, murió por los pecados de todos nosotros los culpables. ¿Sabía usted que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente por si otro planeta cayera en pecado? No haría falta que Jesús muriera otra vez. Ya la muerte de Jesús en el Gólgota podría, por gracia, salvar al que se arrepienta.
en resumen, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros defectos, a pesar de la terquedad, le dijo Dios a los israelitas, el Señor va a hacer esta obra maravillosa por ti y en ti. O sea, a pesar de lo que hemos hecho. En las lecciones pasadas, yo he subrayado que posiblemente algún hermano, alguna hermana está desobedeciendo la ley de Dios o la ha desobedecido. Pero Dios ahora nos dice que hay gracia. Por lo tanto, como resultado, el Señor te pide que obedezcas sus leyes, tus obras, tu obediencia. Fíjate bien, si aún fuesen lo suficientemente meritorias, no serán los medios de tu salvación. Tus obras, tu obediencia, es el resultado de que has aceptado a Jesús como tu Salvador, de tu fe en Cristo. Nunca podremos nosotros realizar obras, acciones, obediencia, que nos dé como resultado la salvación. La obediencia es el resultado de que ya somos salvos. Por ejemplo, fíjate, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos no podían liberarse de la esclavitud. 400 años fueron esclavos. No solo los liberó, sino que ahora los salva y con alegría los lleva a la libertad. Y después les da los 10 mandamientos. Igual hace con nosotros. Nadie se va a salvar por ser obediente o Dios diga, oh mira, como está obedeciendo lo vamos a salvar. No, la obediencia es el resultado de la salvación. Hermanos, yo quiero hacerte 2 preguntas. ¿Cuál es tu motivación para obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué te motiva? ¿Acaso quieres obedecer para salvarte? No, no lo vas a lograr. Si quieres obedecer los mandamientos de Dios porque Él ya te salvó, correcto. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto guardas los mandamientos de Dios para que Dios te bendiga? Errada y equivocadamente hay personas que piensan, si guardo los mandamientos de Dios, me va a dar empleo. Si guardo los mandamientos de Dios y obedezco, Dios me va a bendecir. No es así. Primero Dios te bendice. Dios te bendice. Fíjate bien. Te voy a contar que una vez di una campaña en cierto lugar y estaba lloviendo mucho cuando dio la hora de terminar y yo termino a tiempo, pero como había mucha lluvia la gente no podía salir del templo. Así que yo salí y me puse en la puerta para saludar cuando salieran. Y como nadie salía, un momento llegó el diácono y me dijo, pastor, allá hay una hermana que está llorando amargamente. Y fui a verla. Le pregunté, ¿qué tiene, hermana? Me dijo, pastor, es que yo he cometido muchas veces adulterio y nadie lo sabe, porque yo adulteré cuando me fui a Estados Unidos. Una vez me fui a Estados Unidos y me junté con un hombre. Vine otra vez a mi ciudad. Mi mamá no sabe nada, cree que soy una señorita. Me volví a ir a Estados Unidos y volví a caer otra vez. Y vine otra vez a mi ciudad. Y aquí me enamoré de otro muchacho y volví a caer, pastor. Mi mamá cree que yo soy señorita y que nunca me he casado. Finalmente me fui la 3ª vez a Estados Unidos y ahí me casé. Mi mamá no sabe nada. Así que yo he sido una ingrata. He sido una vil pecadora. He engañado a mi mamá. Le he fallado a Dios. Fui y hablé con el pastor y el pastor me dijo, mira, la justificación por la fe te dice que tú puedes doblar tus rodillas, pides perdón y a Dios te perdona y sigue adelante. Le digo, ¿y cuál es el problema? Dice, el problema es que usted está predicando cada noche, está diciendo que necesitamos bautizarnos para recibir el perdón de los pecados. ¿Y tú qué piensas? Pues, yo ya estoy pensando que debo bautizarme otra vez.
El problema es que cuando yo me bautice otra vez, mi mamá me va a decir, ¿por qué te bautizaste? Y voy a tener que contarle todo mi pasado. Le dije, estás preocupada por tu mamá. Preocúpate por tu salvación. Si tú quieres pedirle perdón a Dios, Él te va a decir, como le dijo a la samaritana, vete y qué más. Y no peques más. Si usted está quebrantando el sábado y le quiere pedir perdón a Dios, Dios te va a perdonar por gracia, por fe, pero no lo vuelvas a hacer. Y si usted ha quebrantado el séptimo mandamiento, pida consejo. Y que Dios le bendiga. Acuérdese, somos salvos por gracia, porque Jesús murió para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Deseo que Dios los bendiga, que tenga tranquilidad en su mente y que este tema lo pueda usted haber comprendido. Nos vemos la próxima semana. Misión TV le agradece el tiempo que ha dedicado para mirar este repaso. Y la próxima lección, la número 8, será sumamente interesante. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu amor es inmenso, eterno. No hay manera de medirlo, no hay manera de pesarlo. Tu amor lo has demostrado con la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. Ayúdanos para que nosotros los pecadores podamos encontrar el perdón, la justificación por gracia y entonces disfrutar de una vida obediente de ahora en adelante. Bendice a los que se han conectado y permite que ellos también sean felices, vivan tranquilos, que tu gracia los abrace y que tengan, Señor, un lindo tiempo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, amigos.